bienvenida a este podcast de Psicología para no psicólogos. Estaremos hablando sobre diversos temas desde una perspectiva psicológica con el objetivo de aprender a crear la mejor versión de nosotros mismos. Ponte cómodo. Comenzamos. Tenemos un invitado también muy especial, al maestro Omar Olvera. Él es psicoanalista. También tiene formación en estudios de filosofía, en estudios de teología, y yo voy a dejar el lugar al maestro Omar para que por favor nos empiece a compartir a manera de introducción qué pasa con el ser humano cuando está enfrentando esta situación de crisis que lo descoloca por completo. Hola, gracias. Es un placer estar con ustedes y agradezco mucho la invitación. Mira, yo he estado reflexionando mucho sobre esta situación que estamos viviendo y tienes razón, a lo largo de la historia hemos vivido muchas situaciones de crisis por cuestiones naturales. Están los terremotos, los huracanes, las enfermedades. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos, por ejemplo, en México. Ya habíamos enfrentado la de H1N1 en el 2009. Nosotros vemos cómo a través de la historia en general, no solamente esos momentos en México, sino también podemos hablar de catástrofes en el mundo. Atravesamos la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial, la que terminó con las bombas atómicas, y una angustia por la guerra nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Luego tuvimos en los 80s también la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, 80s, 90s, ¿no? Que fue un gran periodo de transición en la Unión Soviética, con la perestroika, que termina con la caída del muro de Berlín. Y estamos hablando de situaciones de cambio, donde un conjunto de ideales, de formas de vida, de estructuras culturales se derrumban y el ser humano tiene que asumir otra forma, otra plataforma cultural, ideológica para vivir. Y esos periodos de transición pues son periodos que podemos llamar tal cual de crisis, ¿no? Crisis económicas, políticas, naturales, etcétera. Y en este momento nosotros a través de esta situación de pandemia vimos un brusco cambio de nuestra normalidad, de lo cotidiano. De repente estábamos un día en clases, haciendo planes del siguiente periodo, graduaciones, etcétera, ¿no? De repente, de un fin de semana al lunes, ya se cierra todo, se cierra la escuela. Al siguiente fin de semana, todo lo productivo, ¿no?, del país se detiene, no solamente en México, en el mundo. Entonces vemos ese colapso social, el encierro, ¿no?, donde toda esa expectativa que teníamos de este año, por lo menos, pues ya se ha derrumbado. Ya sabemos que este año no será normal. Ahora vemos que se están generando situaciones de angustia, de crisis, de no saber qué esperar del año, no tener expectativas a futuro, ¿no? Nuestras expectativas se han reducido al día a día. Muchas personas que desafortunadamente han vivido pues con pobreza, ¿no? Ni siquiera han tenido la oportunidad de resguardarse, tienen que salir a la calle a trabajar, a buscar el sustento cotidiano. Desafortunadamente es la mayoría del pueblo de México, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene el 60% de pobreza. Sí, así es. Entonces, cuando hablamos de esa frase ahora de quédate en casa, ¿no? ¿Quién se puede quedar en casa? Por lo menos el 60% de los mexicanos lo tiene muy complicado, ¿no? Lo ha batallado mucho. Tienen posibilidad de quedarse en casa, ¿no? O sea, luego vemos la censura social. Empiezan a aparecer comentarios despectivos hacia la gente que no se puede quedar en casa, ¿no? Los tachan de irresponsables, etcétera, ¿no? Se me hace injusto. Ciertamente hay gente que no lo hace por responsabilidad, hay gente que sale a la calle porque le vale gorro, literal, ¿no? Literal. Uh-huh. También hay mucha gente que la mayoría sale de su casa porque tiene que buscar su sustento.
y están en crisis económica desde antes, desde tiempos antes, desde años atrás, ¿no? Crisis emocional, crisis afectiva, crisis económica, todo lo que implica la marginación y la pobreza, esas personas ya lo están viviendo desde hace mucho. Vemos cómo a lo largo de la historia gran parte de los abusos sexuales, por ejemplo, de violencia infantil, se dan en la casa, con los familiares. Muchos niños tenían la fuga de la escuela, al menos mediodía, estar fuera de casa, entre maestros, compañeros, y ahora están atrapados muchos en las cuatro paredes junto con los que les violentan. Uh-huh. Entonces vemos cómo hay muchas situaciones de crisis de las que están ahí latentes, que están generando problemas, y ahora pensar cómo podemos hacerle, cómo podemos cambiar esta situación, pues también tiene varias respuestas esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar no solamente un tipo de crisis, sino distintos tipos de crisis a diferentes niveles, a nivel relacional de familia, a nivel económico, social, político incluso, a nivel de violencia intrafamiliar, a nivel de adicciones, etcétera, ¿no? Vemos un abanico muy amplio de situaciones de crisis. Este es un panorama general, ¿no? A grandes rasgos, sin entrar mucho en tecnicismos. Yo creo que a veces nos hace falta un poquito de honestidad y de empatía para reconocer esas situaciones de crisis y de peligro que puede tener la persona, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, vemos que incluso las religiones y los cultos se han visto detenidos. ¿Sí? Hay una herramienta que ha servido a lo largo de la historia para la contención de este tipo de crisis, que ha sido la cuestión religiosa, espiritual. ¿Sí? Siempre se alimentaba un tipo de esperanza en la trascendencia, en la justicia divina, etcétera. Pero ahora incluso la gente no puede hacer práctica de sus cultos religiosos porque también están cerradas las iglesias en lo general, ¿no? Sí. Si nosotros pensamos cómo se vive en casa, podemos quizás ver que algunas familias, las que estén muy formadas en este ámbito, pues igual y hacen todos los días una oración, por lo menos, etcétera, ¿no? Pero las personas que ya empiezan a tener carencias, que empiezan a pasar necesidad, pues incluso dejan de pensar en el aspecto espiritual. Su pensamiento se centra en lo que les falta, principalmente si tiene que ver con el sustento diario. Si uno ve a un hijo enfermo y no tiene para pagar la medicina o el doctor, eso ya generará una reacción violenta en esa persona o en esas personas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, todo eso nosotros, o al menos yo lo veo así, estamos viviendo en una olla de presión a nivel individual, familiar y social. Y va a tener cualquier salida, la violencia doméstica, ¿no? La frustración tendrá la primera salida con los cercanos. Desafortunadamente, los más vulnerables al centro de la familia son los que lo van a padecer más. Eso también ya se empieza a ver. He visto algunos artículos que hablan del aumento de la violencia intrafamiliar. Bueno, desafortunadamente los que más la padecen no son las mujeres, son los niños. Uh-huh. El niño no tiene ninguna posibilidad de defenderse ni del padre ni de la madre. ¿Sí? Y la mujer que vive violencia, psicológicamente sabemos que replica los patrones de violencia y seguramente también hacia sus hijos. Uh-huh. Puede ser física o puede ser emocional. ¿De acuerdo? Bueno, esta situación nos pone un panorama bastante pesimista o gris, porque mientras nosotros tenemos formas directas de intervención, por ejemplo, a través de la escuela, pues es una fuga, una salida, una posibilidad de que algún maestro, alguna autoridad se dé cuenta de que un niño está pasando violencia y haya una intervención.
Pero en este momento de encierro, en el que no hay monitores que anden casa por casa checando quién está golpeado y quién está amarrado a una silla con una cadena, no sabemos qué está pasando dentro de las casas. Ujú. ¿Sí? Si no es algo que sale fuera de las paredes y aparece un cadáver en una puerta, no se sabe realmente qué está pasando. ¿Sí? Y eso, digamos, nos quita elementos de intervención. Ese es un problema. Podemos ser quizás conscientes de que está pasando algo, no tenemos la certeza porque no hay ningún aparato científico, estadístico que esté haciendo esas mediciones en este momento, o sea, solo son suposiciones, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, en lo personal tú me preguntas si yo pienso que lo mejor que podemos hacer como individuos es apelar a nuestros valores profundos, ¿no? Nuestra identidad individual, a los valores reales, ¿no? Nos damos cuenta que hay una serie de valores de los cuales uno puede prescindir. Nuestra cultura occidental nos ha marcado mucho por la tendencia al tener, al aparecer como, al poseer y dominar, ¿no? Se ha basado mucho en la exaltación del individuo, eh, de un ego, en el que se ha generado una conciencia de la propia autosatisfacción a costa de los demás. Hay muchos autores que hablan incluso de la sociedad líquida, de las relaciones líquidas, y bueno, creo que este momento aparece cuando esta cultura ya se ha instalado en el occidente, en todos los que desafortunadamente hemos imitado el modelo gringo o tratado de imitarlo, Europa, México, algunos países de América Latina, y esto genera carencias individuales, incluso la espiritualidad se ve reducida a la cuestión económica o de modas sociales, ¿no? No sé, esos recursos en este momento, pues esos valores, por así decirlo, no son necesarios, son prescindibles. Esta situación va a ser como un cuello de botella en el que al irse reduciendo ciertos recursos quedará lo más esencial, ¿sí? Quedará una estructura esencial básica y espero que esa estructura esencial básica sea la de valores reales con sustento, ¿no? Porque si lo que quede de esta situación en unos meses, todos salen a pretender vivir su vida como la vivían antes, pues nuestra cultura, estoy seguro, va a fracasar, ¿no? Ujú. Si no apelamos a los valores profundos, al verdadero significado de palabras como amor, amistad, solidaridad, sí, al verdadero significado, creo yo que estaremos en una orfandad individual, ¿no? Incapaces de generar una nueva cultura más humana, más empática y más responsable incluso con el medio ambiente. Esto que estamos viviendo es consecuencia de nuestros actos contra la naturaleza y bueno, pues ahí tenemos ya una respuesta de la naturaleza. Nuestra propia imprudencia Sí. nos ha metido en esta situación como género humano, ¿no? Es muy interesante la reflexión que nos llevas, maestro Omar, y cómo la abordas, ¿no? Desde el panorama que comentas, gris, hasta llevarnos a reflexionar en lo profundo de cada persona, de cada familia. Rescata tus valores, rescata la ética que tienes ahí y tráela, ponla sobre la mesa y parte o reinvéntate a partir de esa situación, ¿no? Si los valores, los pocos valores, la falta de valores y de la ética nos ha llevado a desatar este tipo de circunstancias a nivel mundial, pues entonces volvamos al origen, reseteemos, ¿no? Resetear todo y volvamos a empezar desde ese valor de la lealtad, de la solidaridad, de yo en vez de perseguir al cuerpo médico, enfermeras, médicos, ¿no? Que esto fue algo que pasó al principio de la pandemia en nuestro país.
qué triste que se haya dado a conocer con esa fama a los mexicanos en este particular de la pandemia, persiguiendo enfermeras, persiguiendo a médicos, ¿no? Insultándoles, bájate del autobús, enfermera, porque me vas a contagiar, ¿no? Y este miedo y este pánico, la pérdida de esos valores, ¿a qué nos están llevando? A esa ignorancia y hacer esto todavía más tremendo, ¿no? Claro, y también, es decir, mucha gente ya está pasando situaciones de necesidad de hambre, ¿no? ¿Qué es lo que evita que esas personas naufraguen o tengan hambre? Bueno, la solidaridad de los que tienen, que se pueda donar despensas, que podamos cuidar que a nadie le falte por lo menos el alimento, que nadie sea expulsado de su casa porque no puede pagar la renta, es decir, implica solidaridad real, no Sí. simbólica, ¿no? Es decir, sabes que no te preocupes, todos estamos atorados, te doy chance hasta que encuentres trabajo, no sé, es decir, estamos hablando de cosas que necesitan una respuesta real, no, no nada más así, estoy preocupado por ti, pero pues, si te mueres de hambre no me importa, ¿no? O sea, no es así. Fíjate que hablando de la solidaridad es un valor tan importante porque sí que se ha visto en años pasados, en el 2017, en el 85 y en otros años, a raíz de los terremotos que se han dado en la Ciudad de México, la solidaridad de los mexicanos, ¿verdad? Las brigadas de atención, incluso de emergencia psicológica, el ayudarse en cuanto a despensas, en personas que llevaban tacos o tamales o tortas o sándwiches a los bomberos que estaban rescatando 24/7. Y bueno, esta solidaridad es la que se ocupa no juzgar, se ocupa no criticar, no desatar chismes ni calumnias, se ocupa hablar con respeto, se ocupa comprensión, se ocupa la lealtad, ¿no? La solidaridad esta que nos estás compartiendo, maestro Omar. Y ¿saben qué, familia? Vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Como cultura, como mexicanos, como esas personas que sabemos reinventarnos y salir adelante en medio de la crisis. Me gustaría que dejáramos un mensaje de esperanza. El psicoanálisis es una postura atea, ¿no? Sin embargo, me ha llamado mucho la atención en estos últimos años encontrar autores como Slavoj Zizek, ¿no? Él habla de la necesidad de una espiritualidad profunda, humana. Y yo creo que como país, como nación, tenemos ese recurso de la espiritualidad que nos ha movido en situaciones de crisis a encontrar la esperanza, ¿no? Y una esperanza en la que los demás están incluidos. Yo creo que si apelamos en este sentido a ese valor de la espiritualidad, independientemente de la religión que se profese, ¿no? La espiritualidad trascendente que nos hace mirar algo más allá, que ayudó a esos hombres de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración a mantenerse vivos, salir adelante, luego incluso escribir libros y generar teorías psicológicas, ¿no? Esa espiritualidad profunda que le da sentido a la vida en las situaciones de crisis es lo que nos va a ayudar. Y yo te lo digo honestamente, eh, no es lo material, no va a ser ese valor del mexicano, la espiritualidad profunda, cultural, la capacidad de ser solidarios con los demás, pero solidarios de forma real, no nada más de bonitas palabras y bonitos pensamientos, una solidaridad eficaz, real, de dar, de dar apoyo, de dar la oreja, de dar el hombro, de ayudar a jalar el carrito, de donar lo que podemos darle a alguien que en un momento de necesidad. Eso es un valor muy grande, eso me hace tener optimismo de estar en México. Yo he platicado con mi esposa y hablamos muchas veces de eso, ¿no? Qué bueno que estamos en México y no estamos en otro país. Y no es que demeritemos otras culturas de otros países, pero creo que estos rasgos de los que estamos hablando son una característica del pueblo mexicano. ¿Sí? Y yo sé que estando en México
pues estaremos bien porque siempre nos echamos la mano. Dime si no, en Sí. cualquier cosa, cambiar una llanta, dar un ray, aún en cuestiones de inseguridad, son cosas que no hemos dejado de hacer. Ujú. Darle un vaso de agua a alguien, llevar un taquito, un lonche, dar la ropa que todavía sirve a alguien que le hace falta, estar con la gente en las zonas marginales. Lo he visto, ¿no? Yo pues hice esa experiencia también y vi a infinidad de personas de diferentes niveles sociales comprometidas. Eso a mí me da esperanza de estar en este país. Y si Padrísimo. analizamos cómo se comportan otros países y otras culturas, podríamos realmente sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos y de estar en este momento en nuestro país. Así es. Pues es maravilloso el saber que cada mexicano cuenta con sus propios valores, con su ética y que este es el momento de brillar, este es el momento de sacarlos adelante y de compartirlos con otros, ¿no? Y decir, aquí está, te comparto mi despensa, te comparto mi tiempo, te escucho. Yo estoy igual, ¿no? Fíjate que mientras te escucho, maestro Omar, me haces reflexionar que cuando empecemos otra vez paulatinamente a socializar, va a ser una terapia grupal. No, pues yo en la pandemia hacía esto, no hombre amiga, yo lo otro. Y así la gente va a empezar a comentar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la psicoterapia grupal? Todos te das cuenta que el de enfrente está igual que tú, o a lo mejor peor, o tú eres el peor de todos, ¿no? Me refiero peor en el sentido de que tu problema está fuerte, ¿no? Está grande, pero cuando empieces a intercambiar, cuando empecemos a intercambiar experiencias, va a ser un elemento, una oportunidad para ayudarnos unos a otros y escucharnos y decir, ¿sabes qué? También lo pasó mal. No, obviamente no soy la única que lo pasé mal, ¿no? O el único que lo pasé mal, sino que de escucharnos unos a otros, sacar esos valores, crecer, ¿no? Y bueno, pues te agradezco muchísimo, maestro Omar, este tiempo que nos compartiste, la reflexión, cómo nos llevaste desde pintarnos una radiografía de la pandemia, lo que estamos viviendo, y pasando por el compromiso genuino de ayudarnos, de proponer, de sacar lo mejor de nosotros mismos y concluyendo con que esos valores que tenemos como familia, como sociedad, como individuos, es el momento de ponerlos sobre la mesa y brillar y compartirlo, ¿no? Parece que fue una exposición como un tour reflexivo, ¿no? Muy interesante, maestro. Pues bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradecemos a todos que nos hayan escuchado y nos hayan prestado esta media hora para reflexionar en estas herramientas que cada ser humano tiene cuando estamos pasando por catástrofes, por crisis a nivel social. No sé si quieras despedirte o despedirnos con algunas palabras finales, maestro, por favor. Antes que nada, agradezco mucho la atención. Espero que lo que hemos platicado sea útil para las personas que nos escuchen. Y pues bueno, te agradezco mucho la invitación y bueno, pues cuentas conmigo. Si me invitas alguna vez, pues haré lo posible de estar. Claro que sí, maestro. Claro que sí. Muchísimas gracias y les deseamos que lo pasen de la mejor manera posible, a sacar los valores, a desempolvarlos, la ética, todo lo mejor, sacarlo. Es el momento, ponerlo al frente, que la gente lo vea y compartirlo y estar disponibles y dispuestos a recibir lo mejor de los demás. Nos vamos. Hasta luego. Hasta luego. Psicología para no psicólogos.